Bien. Muy buenas tardes. Quisiera saludar a todos nuestros socios que ya se han incorporado, a invitados, tanto del sector público como privado, y un saludo también caluroso a los invitados, a los charlistas, a nuestros expositores, que ya pronto los presentaremos. Mi nombre es Cristian Henel, soy presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, APIS, y me es un placer saludarlos a todos, darles la bienvenida a este simposio que hemos organizado en torno a un tema fundamental para nuestra industria, para nuestra entidad, para nuestra industria, para cada uno de nuestros socios, la ética en la salud. Para APIS, el concepto de ética es una piedra angular, ya que todo lo que hacemos, por tanto, está incorporado en el ADN de nuestra asociación. Creemos firmemente que la adhesión a normas morales que aseguren un accionar correcto es la única forma de operar en nuestra industria. Porque tenemos en nuestras manos la salud y muchas veces la vida de pacientes. En esta línea, promovemos una gestión empresarial respetuosa con la legislación vigente y a la vez transparencia en el actuar con los pacientes, con el Estado, con las distintas instituciones con quienes nos relacionamos. Creemos también que se debe respetar la libre competencia, promoviendo permanentemente las buenas prácticas, tanto laborales como empresariales, entre nuestros asociados. Para reforzar el comportamiento ético, APIS cuenta con un código de ética y buenas prácticas empresariales que reflejan dicha visión. Sin más, los dejo con Chetna Skorin, vicepresidenta de APIS y presidenta del Comité de Ética de APIS, quien presentará a nuestros expositores y moderará este evento. Chetna estará también acompañada por nuestro director ejecutivo, don Eduardo del Solar. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y espero que este simposio cumpla con las expectativas. Chetna, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, un gran desafío para todos los participantes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros expositores de hoy que gentilmente aceptaron nuestra invitación a participar de esta jornada de ética en salud, que definitivamente es un gran tema y que nos interesa muchísimo a todos los actores de la industria. Voy a compartir mi pantalla para hacer una pequeña introducción y para presentar a nuestros expositores. Y les quería contar muy cortito una experiencia que tuve hace unos años atrás, cuando me dije, ¿por qué hay que hablar de ética? ¿Por qué tenemos que enseñar ética? Hace, no sé, 10 años atrás no era tema, eran valores que se supone que eran intrínsecos a nuestro quehacer, ¿cierto? Y de repente comenzaron las empresas norteamericanas, europeas, a hacernos clases de ética, y yo personalmente, es una experiencia personal, me sentí un poco como niña chica, diciendo, ¿por qué me tienen que enseñar esto que se supone que yo lo aprendí en la casa, ¿cierto? Pero en la medida que fui tomando los cursos y que fui aprendiendo del tema, me di cuenta de que hay que hacer consensos en qué significa actuar en forma ética, especialmente en el ámbito de la salud, porque lo que es ético o puede ser ético para una persona no lo es para la otra. Y así es que desde hace ya varios años todas las empresas del sector estamos aprendiendo, estamos llegando a consenso y estamos también difundiendo los valores y los principios de la ética en la salud. Entonces, ¿por qué es fundamental la ética, particularmente en este ámbito? Bueno, esta es una frase que para mi gusto lo reúne todo, porque las relaciones éticas garantizan que la toma de decisiones médicas se hagan en función de las necesidades del paciente. Y ese
es el principio, ¿cierto? El principio y el final de todo. Como APIS, estamos comprometidos con la implementación y la adopción de los principios éticos entre nuestros socios y todos nuestros stakeholders, y tenemos la visión y la misión también de socializar los principios éticos que rigen a nuestra industria y hacerlos parte esencial de nuestra gestión en fondo y forma, como dijo muy bien recién Cristian, hacerlo parte de nuestro ADN. Hemos organizado este simposio en el que queremos revisar la ética en salud desde distintos prismas, ¿cierto? Para comprender mejor todos los aspectos relacionados con los temas éticos en la salud, para potenciar la adhesión y el involucramiento de todos nuestros socios y todos nuestros stakeholders, y para contribuir al desarrollo de una sociedad más honesta, más sana, más comprometida con la vida de las personas. Así entonces llegamos a organizar este simposio y contamos con 3 maravillosos expositores. Nuestro primer presentador va a ser el doctor Gustavo Calvácer, que nos va a hablar de ética en el quehacer biomédico. Gustavo es médico cirujano de la Universidad de Chile. Perdón, se me movió la diapositiva. Magíster en bioética de la Universidad Católica, miembro externo del Comité Ético Científico de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, miembro del WSG, del IRB, Comité de Ética Privado de Estados Unidos, y que no me acuerdo de qué significa, pero Gustavo les va a contar, y consultor internacional en ética, investigación biomédica, y docente en ética de la investigación. Estoy segura que Gustavo nos va a dejar a todos, pero alucinados con la ética en biomedicina. Luego tenemos la presentación del doctor Luis Rodríguez, que va a versar sobre la ética en la educación de profesionales y técnicos para la salud. El doctor Rodríguez es médico, especialista en laboratorio clínico con ASEM, hizo un fellow en inmunología de la Universidad de Texas, Estados Unidos, es médico, director del laboratorio clínico de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica por más de 34 años, y desde el año 2017 es director de la Escuela de Salud de Duoc UC. Y posteriormente contamos con don Agustín Montes, que nos va a conversar sobre la responsabilidad penal de las empresas más allá de la ética. Agustín es abogado corporativo con más de 20 años de experiencia en asesoría de empresas, gobiernos corporativos y planificación tributaria, asesor en la gestión de personas para el desarrollo organizacional, y está especialmente enfocado en la comunicación estratégica, y está certificado en modelos de comunicación efectiva y negociación en la Universidad de Harvard. Bueno, como ustedes pueden ver, contamos con 3 expositores brillantes, así que yo dejo hasta acá mi presentación, y les quiero contar que las preguntas las vamos a dejar para el final, las preguntas a los 3 expositores las vamos a dejar para el final, y las hacen por el chat, porque como somos muchos, no podemos estar haciendo las preguntas en forma verbal, ya, así que las vamos a ir canalizando a través del chat al final de las presentaciones. Así es que yo ahora, muy contenta, dejo con ustedes al doctor Gustavo Calvácer. Gustavo, tienes que compartir tu pantalla, cuando quieras. Gracias. ¿La están viendo? Ok. Sí. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Chenda. Muchas gracias, señor Henel, por esta invitación. Y les agradezco, digamos, esta posibilidad de hablar de este tema, que en general es algo árido, pero en fin, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para motivarlos. El tema que quiero tocar hoy día es una cosa muy general, que es la ética en el quehacer biomédico, y focalizarme en 2 o 3 aspectos que los vamos a ver, que a mi opinión me parece que son fundamentales de tener presente. Pero antes que nada, debo declarar mis conflictos de intereses. Tal como se dijo, yo soy médico cirujano, soy magíster en bioética, y desde el año 2000 que
me dedico profesionalmente a la ética en aspectos de investigación y desarrollo. Trabajo para Western Copernicus Group, IRB, Puyallup, Washington State en Estados Unidos. Este es el comité ética privado más grande de los Estados Unidos, y me atrevo a decir que somos el más grande del mundo. Nosotros proveemos servicios de revisión de proyectos de investigación y hacemos evaluaciones éticas de acuerdo a normas ICH y normas FDA, y en el caso de Canadá, de acuerdo a las normas canadienses. Este es un comité, les explico, muy grande. Nosotros tenemos supervisión al día de hoy sobre 20.000 investigadores y sobre 50.000 investigaciones. Cubrimos o evaluamos todas las áreas de la medicina, incluyendo no solo aspectos farmacológicos, sino que también dispositivos médicos. Aparte de eso, en Chile trabajo soy miembro externo del Comité Ético Científico de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica. Y además me desempeño como consultor remunerado para la industria médica, farmacéutica y otra, para gobiernos, universidades e instituciones internacionales. Esto para que no quede duda ninguna de que tengo conflicto de intereses con todo el mundo. Ok. Ahora bien, el tema en general que quiero tocar es, y que se habla, que es la ética, aunque a mí me gusta hacer una diferenciación entre moral y ética. En general, la moral la podemos definir como la acción reguladora de los actos humanos. Es decir, son todas las pautas, los principios que regulan el quehacer entre las personas. La moral solo existe cuando existen al menos dos personas que interactúan. Y obviamente que la interacción de las personas se da en distintos ámbitos, ¿ya? Por lo tanto, hay diferentes morales, ¿ya? Según el ámbito de acción humana. Si nosotros estamos en el ámbito jurídico, hay una ética jurídica. Si nosotros estamos en el ámbito de la construcción en general, hay una ética de la construcción, una forma de relacionarse, una forma de hacer las cosas. Y en el caso concreto para nosotros, hay una ética médica, es decir, una ética o en aspectos de salud que se refiere a cómo nosotros nos relacionamos entre distintas personas. Ahora, la ética en general es una variante, es una pequeña digresión de la moral. La ética es la reflexión sobre los actos morales. Es decir, cuando yo actúo con otra persona, estoy actuando usando algún modo, alguna forma de moralidad. En general, para los efectos prácticos, nosotros deberíamos referirnos a lo que se llama en inglés the common morality, o la moralidad común, que son los principios básicos, son los mínimos básicos con los cuales los seres humanos nos deberíamos entender. Y básicamente son relativamente sencillos de enunciar, relativamente fácil de recordar, pero en ocasiones muy fácil de practicar. Pero, por ejemplo, una forma de relación entre los seres humanos aceptada por todas las culturas es, por ejemplo, el no matar, el no causar dolor, el no causar incapacidad física, no deprivar de libertad a las personas, no engañar, no mentir, obedecer la ley, y una que me gusta mucho, que es mantener las promesas, que claramente es la menos común de todas, y la Chetna lo sabe perfectamente, digamos, porque siempre le rompo las promesas hacia ella, sobre todo cuando quiere participar en cosas por el estilo. Ahora bien, en el ámbito que nos interesa a nosotros, hay una ética en particular que es la ética en salud. Y la ética en salud, como área, tiene algunas precisiones que son, básicamente hay 4 tipos de ética en salud que se manifiestan o que tenemos que considerar. Una es la clásica ética clínica o ética de cuidados médicos, es decir, la ética que significa el modo o la moral en la cual nosotros nos relacionamos con el paciente, con el sufriente. Es probablemente la más conocida porque viene una larga tradición histórica, digamos.
la historia humana, digamos, está relacionada con este aspecto. Después está una ética de relación entre pares o ética deontológica, es decir, cómo yo me relaciono con mis pares dentro del mundo de la medicina. Y eso también tiene normas y reglas a cumplir. Hay otra ética muy importante y de particular importancia, y la vemos todos los días, y ustedes son probablemente, digamos, partícipes directos, que es la ética de salud pública, que en el fondo es la ética que rige la asignación de recursos para practicar o para ejecutar actos médicos. Este es un problema que yo no se lo deseo a nadie, pero es el que tiene todo ministro de salud en todas partes. ¿Ya? Cómo asignar recursos escasos a demandas infinitas. Eso hay reglas que lo rigen. Y el cuarto aspecto es lo que se llama ética de investigación investigación y desarrollo en biomedicina, que tiene que ver con las reglas o con los parámetros que regulan la investigación biomédica. Y eso es, digamos, está relativamente estructurada. Sin embargo, en la ética, el problema principal y el punto más radical que hay que tener presente es la persona como eje de toda ética. Es decir, si no hay una persona, si no hay dos personas que interactúan, no hay ética. La ética es un acto esencialmente humano, ¿ya? La ética se refiere, la moral y la ética se refiere a actos humanos, no a las cosas. Por eso a mí me llama mucho la atención que se le agreguen a las cosas características éticas, digamos, porque no las tienen. Los árboles no son éticos, los caminos no son éticos, las cosas en general no son éticas, ¿ya? No así el comportamiento humano, la relación entre las personas. Por lo tanto, es fundamental entender qué es lo que es la persona. Y la persona tiene una definición de Boecio clásica, que es la que nos puede dar pie para entenderla, que es una persona es aquella sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden ver en la diapositiva algunas características en las cuales podemos traducir o interpretar esta definición clásica. Algunas de las características clásicas de la persona o que nos hacen ser persona está en la definición. Somos entidades únicas e irrepetibles. Todas nuestras acciones son irreversibles. Una vez que las hacemos no podemos volvernos hacia atrás con la decisión que hemos tomado. Las personas no lo sabemos todo, aunque siempre creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos todo. Tenemos la capacidad de equivocarnos. Somos vulnerables y probablemente una cosa que nos diferencia de los animales, porque alguien podría decir, bueno, todo esto también se aplica a los animales. Sin embargo, nosotros tenemos, en mi opinión, dos características que son clave. Uno, nosotros los seres humanos, las personas, tenemos la capacidad de perdonar y la capacidad de prometer. Eso, en mi opinión, estos dos aspectos, pero la sumatoria de todas estas cosas, nos hacen ser lo que es clásicamente una persona. Ahora, si nosotros reflexionamos sobre una entidad que es única y irrepetible, que se puede equivocar, que es capaz de perdonar, que es vulnerable, es decir, puede sufrir daño, que sus acciones son irreversibles, que no lo sabe todo, todo esto nos hace reflexionar y nos obliga a reflexionar sobre el sentido de dignidad de la persona. Si hay una cosa difícil de definir es lo que es dignidad. Pero sin embargo, nosotros nos podemos acercar de distintos modos y un modo, en mi opinión, al menos que a mí me sirve o por lo menos a mí me ayuda, es pensar en estas características porque todas ellas forman parte de lo que es de la dignidad de la persona, que al final del día es lo que nos obliga a funcionar en un mundo civilizado. Ahora bien, en la ética en el quehacer médico, ¿ya? Es importante tener presente que la persona es el eje, digamos, del quehacer biomédico. Por lo tanto, hay una invitación, debemos tener una invitación a tener como marco de referencia a la persona, ya sea esta como un operador, es decir, la persona que ejecuta un acto, o como sujeto de una intervención, el que soporta el acto. Ahora bien, en todo acto ético,
y en particular en los actos éticos en salud, que es lo que nos permite imaginarnos una acción bien concreta, hay dos tipos de ética a tener presente. Una es lo que se llama la ética interna, que es lo que nosotros, el ser humano, como operador, ve, entiende, actúa y respeta al prójimo, ¿ya? Y por otro lado está lo que se llama la ética externa, es decir, cómo este operador es regulado, es decir, qué normas se le aplican para que su quehacer sea ético. Estas dos éticas funcionan en cualquiera sea el ámbito en los cuales los seres humanos se mueven, ¿ya? Cualquier ética interna, en cualquier disciplina que uno se mueva, tiene que ver, tiene que entender que el operador debe ser capaz de ver, de entender, de actuar y respetar al prójimo, es decir, en este caso, la persona. Eso es fundamental, independiente del mundo en el cual uno esté constreñido. En el caso de la ética externa, dado que los seres humanos no somos perfectos y nos equivocamos, ¿ya? Y cometemos actos que son irreversibles y sobre todo podemos causar daño, porque somos vulnerables, tiene que haber algún sistema, algún modo legislativo que nos vaya a regular el modo en que nos estamos aplicando. Entonces ahí tenemos una colección de normas, va desde las leyes, desde los principios de buenas prácticas en distintas áreas, de la manufactura, de la investigación clínica, etc. De tal modo que, por un lado, tenemos la reflexión de la persona. Yo reflexiono cómo es mi quehacer, pero por otro lado también yo interactúo de un modo en el cual soy regulado externamente. Por ejemplo, en el caso del investigador, la ética interna es muy importante porque la persona que trabaja en su laboratorio, la persona que desarrolla o ejecuta un ensayo de laboratorio, en general nadie lo ve. La persona está sola. Por lo tanto, depende de él la validez de lo que está haciendo en términos de ser honesto. Si esa persona no tiene una concepción de lo que está haciendo, no solo lo afecta a él porque se está engañando, sino que además puede engañar a los otros, no puede ser un buen operador. Por lo tanto, tiene que haber el entendimiento de lo que uno hace nos afecta directamente, pero también nos afecta a terceros. La ética externa, por otro lado, nos permite también ir regulando, saber que estamos regulados, saber que de algún modo alguien nos va a mirar, alguien nos va a evaluar respecto a lo que estamos haciendo. En el caso de la investigación biomédica ahora, y esto para centrarlo y para que las personas tengamos una claridad, hay normas, hay criterios que nos permiten determinar si el quehacer es éticamente aceptable, si es lo que estamos haciendo es éticamente aceptable. Y estas normas ustedes las pueden aplicar, o sea, las pueden definir y las pueden aplicar en los distintos ámbitos. Como yo me muevo básicamente en el mundo de la investigación biomédica, este aspecto de la salud, digamos, de los aspectos médicos, tiene normas bien definidas, ¿ya? Y los principios éticos que regulan esto son que, por ejemplo, el quehacer tiene que tener valor científico y social. Es decir, lo que estamos haciendo debe tener alguna valoración para la sociedad en la cual estamos insertos. Debe ser científicamente válido, es decir, debe cumplir con principios del método científico, de tal modo que nosotros podamos demostrar que lo que estamos haciendo es reproducible, satisface criterios que otros los pueden evaluar. Cualquier quehacer en el área biomédica debe tener el consentimiento del participante. Ese es un modo fundamental, ¿ya? Curiosamente, no es muy antiguo en el quehacer humano, y menos en la medicina, ¿ya? Esto recién viene a ser como un colorario de la Segunda Guerra Mundial. El consentimiento hoy día es absolutamente clave. No se puede hacer nada sin que no se cuente con el consentimiento de la persona. Una investigación, por ejemplo, debe además tener lo que se llama una selección equitativa de las personas. Es decir, tenemos que ser capaces de invitar a todo el mundo sin una discriminación de conveniencia hacia nosotros. Nosotros podemos discriminar siempre en términos de proteger al sujeto de investigación, pero no
está tratando de tomar ventaja de ello. Toda investigación o todo acto claramente se hace ético en la medida que respeta la dignidad de las personas. Es decir, respeta el sentido de que yo estoy trabajando con y en una persona. Aquí las preposiciones son claves, ¿ya? No es lo mismo, es decir, con es, digamos, que me permite, yo trabajo con ella par a par, y en es que de algún modo le estoy introduciendo algo, estoy haciendo una intervención en la persona. Pero ese en y con debe respetar siempre la dignidad de la persona, es decir, lo que habíamos visto antes, estos parámetros que definen a la persona y que además definen su condición de dignidad. Toda investigación, todo proceso debe tener una razón, beneficio, riesgo favorable. Es decir, todos los actos humanos al final del día deben propender a generar un beneficio, pero ese beneficio nunca es 100%. Siempre hay algo que se puede perder en el camino, hay algo que se puede afectar en el camino. Eso es el riesgo o el daño. Por lo tanto, nuestro quehacer debe considerar lo que llamamos la razón beneficio-riesgo. Es decir, lo que debemos hacer debe generar, en principio, mayores beneficios que los riesgos o los daños que esto está produciendo. Y todo lo que hacemos, satisfaciendo un criterio de ética externa, debe ser evaluada por un tercero independiente. Es decir, lo que estamos haciendo cuando investigamos, sobre todo en personas o cosas que van a afectar a las personas, es muy importante que haya un externo, alguien que no está relacionado con nosotros, que nos mire, que nos esté observando, de tal modo de hacernos ver qué dificultades podemos tener. Ahora bien, ¿por qué estamos hoy día reunidos hoy? Es porque yo siento, o por lo menos así recibí la invitación, de que es importante hacer bien las cosas. El hacer bien las cosas, que siempre se dice o se promulga, digamos, o se tiende a diseminar. Sin embargo, tiene que recibir una comprensión de la persona en el sentido de que hacer bien las cosas significa hacerlas bien o hacer lo correcto porque per se, porque en sí mismo es valioso, ¿ya? Cuando yo ejecuto un acto cualquiera que haga, nadie necesariamente me está mirando, me está controlando, sino que soy yo el que debo sentir de que lo que estoy haciendo se está ajustando a lo que yo pienso, a lo que creo, a lo que me han pedido, me han solicitado hacer. Y eso, en general, muchas veces nadie nos está mirando. Por lo tanto, tiene que ser una convicción interna de que yo lo voy a hacer bien. Cuando pinto una muralla, la quiero pintar bien porque es lo que hay que hacer, no porque me vayan a castigar o me vayan a pagar más o menos, sino que es porque es lo correcto. ¿Ya? Es ser cuidadoso, cuidar los límites, diseminar la pintura del mismo modo. Pero aparte de eso, hacer bien las cosas significa un profundo acto de respeto y de cuidado hacia la persona. Cuando yo hago las cosas bien, no es solamente porque a mí me interese, sino que porque yo siento que lo que estoy haciendo repercute en el prójimo y esa repercusión debe ser favorable para el prójimo. Por lo tanto, cuando yo hago algo bien, estoy sintiendo o debo sentir que estoy generando, estoy haciendo una preocupación, estoy proveyendo un cuidado hacia la persona. El otro concepto que quisiera recalcar es que la conducta ética no es necesariamente un conjunto de reglas, ya sea escritas o no escritas e inertes. La conducta ética es algo que se vive constantemente en el día a día, tanto en el mundo privado, netamente privado, como en el mundo con el cual nosotros nos relacionamos en nuestro quehacer. Por lo tanto, esto no es necesariamente una declaración de buenos principios, ¿ya? Y yo porque pertenezco a una asociación y que tenemos las reglas, eso es suficiente. No es solo suficiente, es importante tenerlas, pero probablemente más importante que esas reglas se hagan carne, es decir, que uno efectivamente las ejecute. Ahora bien, la conducta ética, creo, y este es un punto importante, es un acto reflexivo permanente acerca de cómo yo actúo, cómo me relaciono con el otro. Es decir, un quehacer es válido tanto en su propósito como en su método. De tal modo que cuando
yo hago las cosas bien, las hago éticas, la acción que estoy ejecutando se valida. Y el otro punto importante es que cuando nosotros, sobre todo en el área de salud, pensar que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que diseñamos, todo lo que ejecutamos, todo lo que evaluamos, está en torno a la persona. Y una de las condiciones básicas de la persona o que define a la persona es que somos vulnerables. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros podemos sufrir daño. Es decir, podemos soportar un daño porque somos afectados o nosotros podemos causar un daño. Por lo tanto, en el diseño, en la ejecución de nuestros actos, tenemos que tener presente que el destinatario final, que va a ser la persona, puede sufrir daño. Y nosotros debemos entonces tomar las precauciones, tomar los resguardos para que ya sea evitarlos en un 100% o disminuirlos al mínimo razonable, dada la circunstancia en la cual uno se está moviendo. Eso es lo que quería contarles hoy día, muy breve. Es decir, saber de que nuestros actos son en torno a una ética, es decir, nos movemos en torno a reglas que regulan el quehacer entre las personas. El elemento fundamental de toda ética va a ser siempre la persona. Y en el caso de la ética en salud, esta persona, digamos, tenemos que considerar sus características, fundamentalmente el hecho de que debemos preservar, respetar, mantener, aumentar su dignidad en un sujeto que es esencialmente vulnerable. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Te pido por favor que dejes de compartir pantalla. Bueno, yo creo que ha sido un momento de profunda reflexión para muchos. Claramente son conceptos en los que uno no piensa habitualmente y que por Dios que hay que reflexionar. Quiero dejar con ustedes ahora al doctor Luis Rodríguez, quien nos va a presentar ética en la educación de profesionales y técnicos para la salud. Luis, te dejo la palabra y puedes compartir pantalla cuando quieras. ¿Ahí se está viendo? Sí, solamente falta ponerla en modo presentación. Ahí, perfecto. Ok, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este interesante simposio. Y agradezco a las autoridades de la APIS que me invitaron y que acepté yo con mucho agrado. La verdad que yo no soy experto en ética, pero mi relación con la ética ha sido a través de la experiencia. En mis 34 años, como mencionó Chenda al principio, que trabajé como director del laboratorio clínico de la Universidad Católica. Posteriormente, a raíz de una enfermedad que fue más o menos larga, tediosa, y que motivó hospitalizaciones, largos tratamientos, posteriormente la oportunidad que tengo hoy, que es donde estoy ahora, de participar en la educación tanto de profesionales como de técnicos en el DOC, donde estoy a cargo de la Escuela de Salud. Y finalmente la experiencia que nos ha aportado esta pandemia me ha hecho participar con prácticamente todas las profesiones de la salud, de las que tengo aquí puestas. Yo diría que la única que no me correspondió interactuar fue con fonoaudiología, pero en el resto interactué como paciente, interactué como profesor, interactué como trato entre colegas, etc. Así que yo creo que ahí fue una experiencia bastante enriquecedora y que me tocó enfrentar algunos de los temas éticos. Ahora, si uno revisa en todas estas carreras las distintas relaciones con la ética, prácticamente todos los colegios profesionales de ellos tienen códigos de ética, comités de ética, tribunales de ética, y universidades en concreto más relacionadas con lo que son las facultades de medicina en general, departamentos de bioética donde se tienen muchas asignaturas dedicadas al tema, ¿ya? En general, yo diría que si uno los revisa, no los leí todos, pero si uno los revisa, en realidad, el centro de todos ellos es el cuidado humanizado. En todos ellos se considera como centro a la persona, el paciente como un ser humano individual,
con dignidad por el solo hecho de ser persona, y que pone a esta persona en su totalidad como centro de su hacer. ¿Ya? En una encuesta hecha recientemente por el SAL, el Servicio de Atención de Alta Resolución en Atención Primaria, además a más de 500 pacientes, se les preguntó qué querían de los profesionales de la salud. Y ellos pidieron una serie de temas como amabilidad, respeto, alegría, paciencia, comprensión, responsabilidad, escuchar, confianza, empatía, prudencia, humildad, etc. Son muchos los temas, pero en general, si nos fijamos y hacemos un resumen de todos estos códigos y todos los temas éticos que están relacionados con las profesiones de la salud, se repite el respeto a la vida humana y a la salud de las personas, la calidez, la dedicación y la confidencialidad. Y en el último tiempo, el respeto se repite frecuentemente, agregándosele en forma muy importante, derivada de la pandemia, la prudencia y la humildad. Para pensar en ética en salud y cómo enseñamos, actuar éticamente en salud es pensar en el otro y en sus necesidades, para lo cual se requieren algunas habilidades personales: autoconocimiento, reconocer emociones propias y de otros, escuchar, empatía, apertura a las necesidades del otro, compasión y en general reconocer los conflictos éticos y saber diferenciarlos de los temas técnicos. Algunas barreras que presenta también este tema en salud: el uso frecuente y extendido de la tecnología, las rutinas y el uso excesivo de protocolos que focalizan el cuidado individualizado, la presión por el cumplimiento de metas, ¿ya? Que estamos muy absorbidos. Teniendo en consideración todo lo que acabo de mencionar, ¿cómo enseñamos ética en salud? Ya sea ética, bioética o ética clínica, de acuerdo a lo que mencionó recientemente Gustavo, distintos tipos de ética. Consideraciones para enseñar ética que consideramos que tenemos que tener presente: no solo tratar de cumplir con los programas de ética, sino que tratar de ser mejor persona en el campo donde nos desempeñamos. Resaltar algunas virtudes relevantes que tenemos que manejar, como la prudencia, la compasión, la responsabilidad. Considerar de todas maneras aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, independiente de la religión o de la creencia que tenga nuestro paciente. No quedarse en lo teórico. Análisis de casos, simulaciones y prácticas, que me parece a mí que en este momento para enseñar ética son fundamentales. Y en especial, y voy a recalcar durante el resto de la presentación, enseñar a los docentes disciplinares, es decir, a los docentes que enseñan las distintas asignaturas dentro de la clínica, que son reflejos de la ética clínica y son los que están formando a los futuros profesionales. Algunas ventajas que tenemos los que trabajamos en salud para esta formación valórica: la presencia de los valores tradicionales de la profesión en un número importante de estudiantes, como el respeto a la dignidad humana, la igualdad, la justicia y el altruismo, entre otros. La formación ética continua, teniendo un lugar fundamental ya en muchos currículos. La formación que se realiza en simulación en la práctica real con pacientes, principal lugar donde se pueden transmitir en forma efectiva estos valores. Les comento que en este momento la simulación ha adquirido una relevancia súper importante. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia nos han cerrado las puertas de los campos clínicos, tanto para profesionales como para técnicos, en lo que son las prácticas básicas. Entonces hemos logrado, en base a la simulación, reemplazar en parte todas estas prácticas básicas que tenían en su currículum nuestros estudiantes. Dificultades también tenemos para esta formación valórica, como la importancia que otorgan las generaciones actuales a su autonomía, individualismo, lo que lleva a relativizar los valores tradicionales de la profesión. La falta de formación académica y metodologías de los docentes disciplinares para enfrentar este desafío. Y la reducción del razonamiento ético en la enseñanza de métodos de análisis. Tenemos nosotros un modelo de programa para alumnos. Aquí, recalco, esto es un programa de ética para alumnos en general de las distintas profesiones, no solo orientados en salud, donde algunos conceptos están como comprender los aspectos éticos que fundamentan el desarrollo profesional de excelencia,
analizar cómo actuar con justicia y benevolencia en situaciones del contexto laboral, actuar verazmente en situaciones del contexto laboral, analizar cómo desarrollar la autodisciplina, y explica este programa además las implicaciones de las virtudes como fortaleza, templanza, la veracidad y la lealtad de un profesional de excelencia. A estos docentes que hacen estas clases de ética, que repito en forma general a las distintas profesiones, les pedimos que sean docentes del área de la filosofía y humanidades con conocimientos afines o docentes de especialidad con fundamentos de una ética centrada en la persona. El docente debe poseer formación filosófica con la base de una ética centrada en la persona y acorde con los lineamientos que tiene nuestra institución. Con respecto a los docentes disciplinares que nos preocupan en forma extrema en este momento, la ética de los profesionales que enseñan es muy importante, ya que, por ejemplo, lo que mencionaba Gustavo, la fabricación y falsificación de datos, la falta de consentimiento, la falta de formación permanente en docencia, la impuntualidad, el ausentismo, el trato inapropiado a pacientes y alumnos y las clases extras por pago pueden repercutir seriamente en los profesionales que están formando si son un verdadero ejemplo ético. ¿Qué estamos haciendo nosotros con estos profesores disciplinares? Estamos en este momento en un proyecto piloto que estamos haciéndoles un programa de formación con fundamentos de la ética de la virtud, distinguiendo problemas éticos de los técnicos, dándole especial énfasis al cuidado humanizado, tratamiento de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento, y algunas estrategias pedagógicas para el cuidado humanizado en situaciones clínicas, que esto es lo que es más relevante, porque le estamos poniendo a ellos en su formación una serie de ejemplos que son reales y que están ocurriendo en la realidad en los distintos servicios y hospitales. No puedo terminar sin referirme a la especialidad que ocupó parte de mi vida durante 34 años, porque creo que ellos, esta especialidad tiene algunos valores que les son propios, como la excelencia, la rapidez, la calidad, la confidencialidad, no discriminar y generalmente se les, como valor, estar sujeto a normas internacionales claras. Todos estos valores afectan tanto en el laboratorio clínico, la parte preanalítica, la analítica, como la posanalítica. En la preanalítica, por ejemplo, el respeto a los deberes y los derechos de los pacientes, la toma de muestras en lugares privados, el recibo de muestras en forma adecuada cuando son derivadas. En la parte técnica propiamente tal o analítica, los procedimientos de acuerdo a las normas. En la parte posanalítica, resultados exactos, no interpretar de más, confidencialidad, investigación si se hace con secreto, guardando el secreto profesional. Y finalmente, un tema que nos preocupa extremadamente hoy es la vulnerabilidad de los profesionales de la salud, donde contagios, obvio, ya no me voy a referir con detalle porque está claro, enfermedades mentales, que en este momento, no sé si ustedes saben, pero Chile, la pandemia nos pilló muy mal. El promedio mundial de enfermedades mentales es alrededor de un 4,4% y Chile tiene 6,2%. Esa es actualmente la segunda causa de tratamiento médico y afecta en esta situación a todas las edades, y eso es lo más grave. Muchos centros de educación estamos ya preocupados del tema y asesorando tanto alumnos como docentes. La ansiedad y el estrés son predominantes y las estadísticas de suicidios también van en aumento. Todo esto se exacerba además con los problemas que tenemos los profesionales que trabajamos en salud, como son el desgaste emocional, el tiempo del cuidado, el trato con la familia del paciente, el escaso reconocimiento, la incomunicación, la soledad, el enfrentamiento con la muerte, frustración, muy exagerados por pandemia, que nos llevan a ser cada vez más cautelosos y preocupados por no transgredir los valores éticos. Como docentes en salud, voy a terminar con esto, es nuestro deber y resaltar la vocación. Enseñar a enseñar. Enseñar que tenemos compensaciones, a pesar de todos los problemas que tenemos algunas compensaciones, como la compensación interior, compartir el éxito de una evolución positiva, la oportunidad que tenemos en el campo donde nos desempeñamos de crecer en valores y aprender cada día. No olvidar, sobre todo relacionado con esta trágica pandemia,
que la esperanza, la gratitud y el cariño y la solidaridad son claves para sobrellevarla. Termino con una frase que no es mía, pero que yo creo que nos dice por qué tenemos que enseñar a los profesionales de la salud no solo a compartir valores, sino que deben mostrarlos como propios en el medio que se desenvuelve. Cuidar a todo ser humano llama a un compromiso científico, filosófico y moral hacia la protección de su dignidad y la conservación de su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucho. Nuevamente tenemos aquí todo un tema para compartir al final. Y los dejo ahora con Agustín Montes, que va a presentarnos todo lo que tiene que ver con responsabilidad penal de las empresas, más allá de la ética. Agustín, te dejo la pantalla, toda tuya. Aprovecho a reiterar que tienen la posibilidad de hacer las preguntas por el chat, indicando a quién va dirigida la pregunta, por favor. Agustín, estás en silencio. ¿Me Ahí sí. confirma si ven la pantalla completa? Perfecto. Bien. Después de escuchar estas interesantes exposiciones, yo quiero abordar el tema de la ética desde el punto de vista de la empresa. Quizás no todos aquí son empresas, hay doctores, me imagino, habrá científicos que son independientes, pero en general la relación con la salud está dada por empresas que ejercen diversas actividades en el campo de la salud, valga la redundancia. Así los laboratorios, las clínicas, los hospitales, el Estado también, para estos efectos, es considerado una empresa. Y el derecho es el vehículo institucional de la ética. O sea, la ética es una rama de la filosofía que explica ciertos fenómenos, que nos hace preguntas de cuáles son los límites, cuáles son las normas, qué es lo moralmente adecuado, qué es lo que no. Y viene el derecho, el señor derecho, que es como el profesor de todo esto, y dice, mire, y pone orden, y dice, esto sí, esto no, y tiene algo en particular que tiene la fuerza. ¿Sí? El derecho, a diferencia de la filosofía, tiene el imperio de la ley que hace fuerza respecto del cumplimiento de dichas normas. En el asunto de la ética, en Chile hay dos fuentes de responsabilidad, es decir, dos fuentes de normas, muy a grandes rasgos. Una es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad civil. La responsabilidad penal es aquella que describe ciertos actos que tipifica como delitos y que si yo los cometo tengo una sanción o bien pecuniaria o bien de privación de libertad que tiene que ver con haber cometido esa conducta. Y la responsabilidad civil deviene de ciertos incumplimientos o ciertas acciones respecto de las cuales yo inflijo daño a otro. Estos dos ámbitos de responsabilidad pueden ir juntos. Si es que hay responsabilidad penal, eventualmente puede haber responsabilidad civil y viceversa. No necesariamente van de la mano. Lo que ha existido hasta el momento, y lo que algunos de ustedes ha podido seguramente presenciar, es que se exijan ciertas responsabilidades, ¿no es cierto?, por negligencias médicas, por negligencia en algunos laboratorios, en términos de la entrega de resultados, el manejo de información, y eso da lugar a la responsabilidad penal del médico, de la persona natural, que incumplió o que cometió aquel acto, ¿no es cierto?, negligente que ocasionó perjuicio, o que estaba dentro de este marco y que ameritaba una sanción penal. Sin embargo, hace algunos años, y como una novedad absoluta en nuestro ordenamiento jurídico, se dispuso la responsabilidad penal de la empresa. Es decir, la empresa era capaz de cometer delitos, cosa totalmente novedosa, que era una cuestión radicalmente diferente a lo que venía siendo el derecho chileno, el derecho contemporáneo, que la responsabilidad penal, o sea, el que se puede ir a la cárcel, ¿no es cierto?, solo una persona de carne y hueso, no una entidad, no una entelequia como lo es una empresa.
Y en ese tiempo, la verdad es que no se tomó mucho en cuenta y parecía ser algo, esto estaba muy influido por la OCDE, cuando Chile quería participar de la OCDE, entonces la OCDE veía que en Chile la empresa no tenía una regulación respecto de la ética, de normas de comportamiento, entonces a través de esto metió unas disposiciones legales que ya se las voy a comentar y que es de donde a ustedes les puede parecer interesante este tema y donde entra el tema de la ética. Pero en un momento, al principio, no se le dio mucha cabida, y te diría que hasta hoy día es poco conocido esto, y parte un poco de esa inquietud que nos manifestaba la Cherna al principio, y bueno, ¿y para qué me sirve esto? Si todos más o menos sabemos lo que es bueno, lo que es malo, ¿por qué traer esto? Y a mí me tocó mucho con empresarios, ¿no es cierto?, que tenían negocios con empresas extranjeras, y allá hablaban de compliance, y entonces había que teníamos que tener normas similares al compliance de allá, y la verdad que esto hacía mucho cortocircuito porque el empresariado en general tenía esta cosa como, ¿para qué me sirve? Entonces, empezó a tomar fuerza esto de la responsabilidad de la persona jurídica porque empezaron a haber casos, empezaron a suscitarse eventos en donde ciertas empresas hacían ciertos negocios con el Estado, hacían ciertos negocios con otras personas, donde ciertas personas que trabajaban en esa empresa cometían estos hechos y empezaron a tener sanciones penales, sin ninguna protección. Entonces este tema empezó a tener mucha fuerza, este tema de la ética, del compliance, empezó a generar una necesidad. Y se empezó a difundir este temor para quienes no lo tenían, y ya les voy a contar por qué. En Chile, para que haya un delito, para que haya una situación sancionada por la ley penal, tanto personas naturales o personas jurídicas, se tienen que cumplir al menos 4 principios. El principio de legalidad, que solo la ley puede tipificar un delito. El principio de tipicidad y determinación, que la conducta que es sancionable tiene que estar previamente descrita en forma expresa. El que mata a otro, el que roba a otro, eso tiene que estar expresamente descrito. Que no haya retroactividad de la ley penal, o sea, yo cuando declaro una actitud punible es de cuando la declara la ley de ahí en adelante. Y otro principio fundamental que es el non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y aquí hay un tema interesante, ¿no es cierto?, respecto de las empresas, es que si ya hay responsabilidad de sanción para las personas, ya la empresa no puede ser sancionada nuevamente. Esto partió el año 2009, yo diría que hasta el día de hoy es poco conocido, recién las empresas medianas están empezando a aplicar esto porque está teniendo, como les digo, costos. Esto aplica para todas las personas jurídicas, esto también aplica para el Estado. Yo creo que algunos de ustedes todavía están en la duda, bueno, y decir, ¿cómo yo voy a cometer un delito como empresa si yo me relaciono con el Estado, me relaciono con otras empresas? Y ya vamos a ver que, si bien es cierto, los delitos son algo extraños para la ocurrencia normal, tienen mucha incidencia en el ámbito en el que ustedes funcionan. En primer lugar, tienen que darse estos 3 requisitos. Primero, tiene que haber un hecho punible cometido por los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o supervisión, ¿sí?, que en el fondo tengan la capacidad de representar a la empresa, que sean personas que tomen decisiones dentro de la empresa, a grandes rasgos. Este delito se tiene que cometer directa e inmediatamente en interés o provecho de la persona jurídica. Es decir, que esa persona jurídica gane algo. No necesariamente dinero, pueden ser influencias, puede ser lobby, pueden ser muchas otras cosas. Y aquí viene, esta es la novedad, que la persona jurídica incumpla con su deber de dirección y supervisión y que tal conducta haya hecho posible la comisión del delito. Esta es una norma totalmente extraña porque es muy ambigua, para ser una norma de tipo penal, pero que aplica. Y entonces, ¿qué significa esto de cumplir con el deber de dirección y supervisión? Y aquí viene entonces esta normativa, dice, mire,
se presumirá, no lo dice así, pero yo lo estoy interpretando así para digerirlo un poco más fácil, se presume que usted no ha tenido intención de cometer este delito si tiene una estructura de prevención del delito previa, ¿no es cierto?, que hable de la ética, que establezca normas de funcionamiento, que establezca controles éticos de las personas que trabajan con usted, para que se entienda que usted ha hecho todo lo posible para que no se cumplan estos delitos y de manera tal que su empresa quede exculpada de antemano, presumiblemente, porque esto no quiere decir que no pueda cometerse el delito, pero hay una presunción que me pone en un lugar que me hace ser mucho más, menos vulnerable ante una situación como esta. Los delitos en cuestión son el cohecho, que es básicamente el soborno a un empleado público, el lavado de dinero, ¿sí?, que tiene que ver con la ley de análisis financiero, el financiamiento del terrorismo. Ahí se agregaron ahora últimamente los delitos de la ley de pesca y acuicultura, y ahora apareció una norma en relación al coronavirus, ¿no es cierto?, que si la empresa obliga a las personas a concurrir al lugar de trabajo, ¿no es cierto?, también se hacen responsables no solo las personas, sino que también la empresa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con esto? ¿Por qué? Porque hay muchas instancias, sobre todo en la salud, en que nosotros, o sea, ustedes como empresas contratan con el Estado. ¿Sí? Y el Estado es muy susceptible a todos esos delitos que comenté antes, sobre todo el tema del cohecho, sobre todo el tema de las licitaciones, en el pago. Aquí voy a ir y voy a volver, ¿no es cierto? ¿Dónde puede darse esto? En las importaciones, en las exportaciones, en las donaciones de carácter político, en el lobby, en la tramitación de permisos, en la supervisión, en las licitaciones, en el pago de impuestos, en la asesoría legal. O sea, en el cohecho propiamente tal, hay un montón de posibilidades en los negocios cotidianos, sobre todo en el mundo de la salud, en las importaciones, en el lobby, en las licitaciones, que tenemos mucha relación con el Estado. El financiamiento del terrorismo hay muchas aristas también que pueden aplicar acá, sobre todo el tema de las donaciones, sobre todo el tema de los eventos, que a lo mejor algunos dirán, no, eso está muy lejos de mí, pero aunque no lo crean, cualquier influencia que tenga un empleado, que obtenga algún beneficio respecto de un evento que tenga como propósito financiar alguna actividad del terrorismo, que yo no lo sepa, porque aquí hay una responsabilidad objetiva, me puede caer, ¿no es cierto?, me puede caer responsabilidad. El lavado de activos, por supuesto que en las adquisiciones, en la venta, también el auspicio de eventos. Yo tengo un caso que se los quiero comentar porque es una cosa increíble. En una empresa de capacitación con la que yo trabajo, le pidieron de una repartición pública unos cursos de capacitación, y los cursos de capacitación tenían un valor enorme, pero, o sea, valía, por ejemplo, por persona, esta licitación, esta repartición pública pagaba, por ejemplo, 500.000 pesos por persona, que es una brutalidad en un curso Sense que normalmente pagan 90.000 pesos, pero la licitación pagaba 500.000 pesos. Y les da un curso de capacitación de 6 meses. Pero el último taller era un curso que tenía que hacerse durante una semana en República Dominicana, para 300 miembros de la administración pública. Ustedes podrán imaginar que esa licitación, la capacitación, no tenía nada que ver con el objetivo final de ese curso. ¿Sí? Y ahí, en ese tipo de cosas, afortunadamente, yo fui consultado por esta situación y de inmediato dejé fuera de realizar ese contrato, porque evidentemente comprometía una responsabilidad penal en este espacio enorme. Vuelvo atrás. ¿Cuáles son las sanciones que establece la ley? La disolución o la cancelación de la personalidad jurídica, o sea, la desaparición de la empresa, la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, y la pérdida parcial o total de beneficios fiscales, ¿no es cierto?, los créditos impositivos, etcétera, y multas que son altísimas. También podrá ser penas accesorias como la publicación de extractos donde se cuente al mundo estas sanciones. ¿Cuándo cumple la persona jurídica con este deber de dirección y supervisión? Y aquí viene el meollo del asunto.
donde ha cobrado mucha fuerza esto de instalar, ¿no es cierto?, códigos de ética, códigos de comportamiento, supervisión, para evitar dar afecto o tener riesgos. Y aquí viene la parte útil, porque los empresarios somos muy buenas personas, ¿no es cierto?, pero somos muy prácticos. Entonces, cuando hablábamos antes de esto de los códigos de ética, de ¿para qué me sirve? Hoy día se transformó en algo útil, concreto. O sea, si yo tengo esto y alguno de mis empleados hace alguna chambonada con alguna entidad del Estado, con otra empresa que se encuadre dentro de estos delitos, que como les digo son conductas objetivas, si yo tengo esto, quedo fuera de la responsabilidad penal. Y lo que ha logrado también es que ha instalado muy buenas prácticas. Y entonces lo que nosotros tenemos que apostar es aprovecharnos de esto, de esta estructura que ha dado la normativa, ¿no es cierto?, de adoptar estas buenas prácticas, porque en el mundo, hoy día en el mundo empresarial, esto da una imagen al exterior de seriedad, de cumplimiento, y ojo que hay muchas empresas que están obligando ya a que las personas con las que contraten cuenten también con estas normas y con estas disposiciones. Es decir, tener un designado encargado de prevención del delito, definición de medios y facultades del encargado de prevención del delito, y el sistema, ¿sí? Y un sistema que establezca esto como un organismo. Y además hoy día también hay que certificarse, o sea, hay entidades certificadoras que dan como el certificado de buena conducta, como el salvoconducto, y que en el fondo muestran que esto está hecho en forma impecable. No es obligatorio esto, ojo, esto no es una obligación para las empresas. Sin embargo, es una medida muy útil, primero, para eximirse de cualquier responsabilidad de lo que puedan hacer nuestros empleados. Segundo, para formar a los miembros de esa organización en las buenas prácticas. Y tercero, para incorporar dentro de las organizaciones, a través de procesos internos y a través de encargados apropiados para eso, buenas prácticas. Y como buenas prácticas, le dan salud a la organización. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite evaluar de manera objetiva el sistema de prevención que tengo, constituye un indicio de cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, como les decía yo, para eximir nuestra responsabilidad penal, y nos permite mantenernos ejercitados, ¿sí? Mantener una revisión constante de cómo estamos haciendo esto, una revisión constante de cómo estamos cumpliendo las normas que nos rigen, la relación con nuestros clientes, la relación con nuestros proveedores. En fin, creo que es una medida de orden y de salud institucional muy, muy efectiva. Y la certificación permite posicionar una marca como una empresa con elevado estándar ético. Así que desde mi punto de vista, los llamo a que se involucren en esto, en que adopten estas prácticas. La verdad que lo único que trae son beneficios, y sí son muy útiles porque nos previenen de cualquier problema a futuro en relación a esta normativa, que si bien es cierto, se conoce poco, está vigente y plenamente en aplicación. Así que eso quisiera contarles de mi parte. Así que muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Agustín, por esta excelente revisión de lo que es ética y compliance en las empresas. Hiciste de una ley que es bastante árida una presentación muy entretenida y bastante digerible, como dijiste tú también en su momento. Les recuerdo a todos, por favor, que pueden poner sus preguntas en el chat, y a la organización que nos pongan en pantalla para poder ir revisando algunas inquietudes. Voy a ver qué tenemos aquí. Mira, aquí hay una pregunta para Agustín. Dice, ¿dónde entran las empresas de lobby? ¿Es ético? Wow. 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 El lobby hoy día está regulado. Hay una norma, hay una ley, que es la ley 20.730, que regula la manera de cómo las personas se relacionan con las entidades del Estado. Y desde ese punto de vista, lo que está fuera de la ley es ilegal. Y dado que es ilegal, no es ético. Entonces, a ver,
definamos, lo que pasa es que cuando hablamos de empresa de lobby, esa conducta, ¿cuál es? ¿Cuál es la práctica de esa empresa de lobby? Porque puede ser una empresa de lobby que lo que se dedique, ¿no es cierto?, es llenar el formulario. Que yo muchas veces he querido hablar con un intendente, entonces lleno un formulario de un intendente, hago la espera y voy el día que me llama. Y hay gente que se dedica a hacer ese trámite y que también es un lobby legítimo. Ahora, si hay platas de por medio, si es que yo obtengo beneficios dados ciertos contactos, bueno, ahí la cosa, más que ético, yo lo diría que es ilegal, porque hoy día el asunto, como yo les dije al principio, esto de la ética, que es como lo filosófico, que es muy difícil de transformar en algo concreto, porque está dentro del mundo de la interpretación, hoy día es una ley. En respecto del lobby hay una ley. ¿Sí? Entonces, no sé si el tema es ético o no ético, es más bien legal o ilegal. Si está dentro del marco legal, es legal y por lo tanto ético. Si no, no. Eso es lo que te podría decir al respecto. Clarísimo. A ver, Gustavo, aquí hay una pregunta para ti. Dice, bueno, es bastante compleja. Dice, ¿cómo enfrenta un médico del punto de vista bioético el tema de la eutanasia o muerte asistida? ¿Son éticamente correctos estos actos? ¡Wow! Está sin micrófono, Gustavo. Gustavo, sigue sin micrófono. Voy a tratar de... No, no te lo puedo abrir yo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. No, estaba diciendo que llamen a un eticista, por favor, para responder, digamos. No, a ver, es un tema súper complejo porque básicamente uno tiene que tener claridad, al menos como persona, de, con respecto al inicio y al término de la vida. Cómo uno interpreta eso y cómo está definido. Y ahí obviamente que van a haber distintas posturas, digamos, ¿ya? Sin embargo, la ética médica clásica, ¿ya? Los principios éticos clásicos, uno de los fundamentos ese es el no hacer daño. O sea, de hecho, la ética médica se fundamenta en el no hacer daño. Se supone que es no hacer daño a la persona. Por lo tanto, cualquier acción que voluntariamente, conscientemente apunte a hacer daño, no es éticamente válida. Alguien puede decir, no, pero es que está sufriendo, me lo está pidiendo. Bueno, ahí hay otras consideraciones que hacer, pero netamente, digamos, la postura ética clásica, y al menos la que yo digamos, apoyo, ¿ya? Es que el hacer conscientemente, generar, el causar un daño, no es éticamente correcto. Es lo que podría decir. Gracias. Agustín, ¿tú quieres agregar algo desde lo legal? No está... No. Es que estaba leyendo las preguntas y estaba respondiendo dos preguntas que estaban ahí. Ok, yo tengo una pregunta para Lucho, para Luis Rodríguez, que me salió la amistad. Lucho, yo te quería preguntar, me dejaste un poco preocupada cuando comentaste que buena parte de la capacitación de los profesionales de la salud hoy día se está haciendo, y por razones ajenas a la voluntad, creo, con mucha simulación, pero justamente en el plano ético, si nosotros vamos a ver lo que es la relación con las personas, me parece a mí que es súper difícil transmitir eso desde el punto de vista del trato hacia el paciente, en este caso, o cualquiera que sea el interlocutor, a distancia, ¿no? Yo creo que se hace bien complejo el tema de la capacitación en ese sentido. Sí, más que nada lo que se hace en el tema de la simulación es ver a través de un profesor del tema tanto clínico como ético, que vigile el comportamiento del alumno con este simulado o con este fantoma, como se llame, ¿ya? Eso, pero es, como toda simulación, es parcial del proceso que antes no estaba. Nada va a reemplazar el trato con el paciente. ¿Fija? Ahora, nosotros le estamos dando importancia y alguna relevancia porque nos está pasando ya desde en los últimos meses
que como no tenemos esta práctica básica dentro de un hospital, que les dé los primeros pasos a los alumnos, los estamos mandando por necesidades más del hospital como internos, ¿ya? Y se les produce un shock al llegar a una UCI, a una urgencia, dada la situación actual, ¿ya? Y algunos están renunciando a la carrera porque quedan choqueados, ¿ya? Entonces, después de todos estos avances que han hecho, que ya llegan a la última etapa, que es el internado, se choquean al llegar a la clínica y entonces esto hace que renuncien. Entonces, nosotros consideramos, como tú dices, es fundamental que tengan un contacto previo con el enfermo que nos tiene, antes de llegar a esta etapa de internado, nos tiene bastante preocupados el cómo hacerlo, estamos diseñando algunos sistemas, pero, te insisto, la simulación es parte, no es el total. Perfecto. Lucho, ya que estás ahí, hay una pregunta para ti también acá que dice si en tu conocimiento existe formación a jóvenes en edad escolar sobre ética. Sí, hay, por lo menos hay unos institutos que están colgados de la que yo conozco, digamos que sí, están un poco ya preocupados del tema, tratando a través de juegos y de otras simulaciones, tratar de meter algunos conceptos éticos, pero yo no tengo muy claro los programas, pero sé que están en algunos institutos que están colgados, colegios básicos que están colgados del DOC. Perfecto. Aquí hay otra pregunta para Gustavo, que dice, ¿cuál es la percepción tuya, Gustavo, referida a la implementación de las normas éticas, teniendo presente el alto grado de acciones poco éticas que existe a niveles de justicia, legislador y gobiernos, tanto nacionales como internacionales? O sea, a nivel de las autoridades. A ver, yo creo que hay que diferenciar ahí dos cosas. Y aquí creo que se aplica claramente un concepto que mencioné, que es la ética interna. A ver, uno tiene que pensar, todo actuar parte con una persona, por un individuo. Si lo tomo como yo, como ese representante, mi actuar debería cumplir, debería tener como marco referencial alguna norma, algún principio ético. Ahora, eso es independiente, lamentablemente, de lo que el medio externo lo haga. O sea, me explico, yo no puedo decir, yo solo voy a ser ético en la medida que la justicia, que la ley, que los otros, que los reflejantes sean éticos. En mi opinión no es así. Es decir, uno tiene que serlo en toda circunstancia, en todo momento, independiente que el externo no lo sea. Ahora, uno tendrá que tratar de propender, tratará de elegir las autoridades, los representantes, digamos, que de algún modo compartan con uno o algún sistema ético. Pero como en todas las cosas, la responsabilidad parte de la persona, y ese ejemplo es el que se tiene que repetir. Ahora, no está en uno, digamos, necesariamente poder controlar lo que los otros hagan en forma directa, sino indirecta a través de un sistema representativo, digamos, sobre todo cuando se refiere a autoridades públicas, cosas por el estilo. Excelente. Pero el mensaje es súper claro. La ética parte con uno. O sea, yo parto independiente que el otro lo haga o no. Eso es importante. Esto no es lo hago en la medida que el otro me cumpla. No. Pero ahí justamente, Gustavo, entramos en un dilema y que también tiene que ver con los criterios personales. Y de alguna manera en tu presentación, tú también dejaste como entrever de que yo me puedo comportar en forma ética de acuerdo a mis valores, ¿cierto? Pero mis valores no son necesariamente igual que los tuyos, los del vecino. Entonces ahí la ética mía y la tuya va a ser distinta. Y eso, por ejemplo, en el ámbito de la salud queda muy bien establecido, los norteamericanos, las empresas norteamericanas lo están regulando, entre comillas. Por ejemplo, no sé, si yo quiero tener una reunión contigo en un ambiente grato, para mí podría ser súper rico invitarte a un buen restaurante y comer una muy buena comida, porque así va a ser una reunión más simpática, ¿cierto? Sin embargo, hoy día las normas de compliance dicen que no, que yo tengo que limitar perdón, esa invitación y llevarte a un restaurante, comillas, término medio, te fijas ahí que no se exceda de ciertos montos, y bueno, yo eso no lo sabía antes, te fijas, para mí era natural ir a un lugar agradable. En esos ámbitos hay mucho criterio de por medio, y por eso que hay que llegar a consensos, y por eso que es importante este tipo de actividades, porque es la única forma de aunar criterios, ¿no?
supuesto. A ver, con respecto a tu ejemplo, es bien complicado eso, porque, a ver, un almuerzo promedio en Estados Unidos, no sé, ¿será cuánto? ¿$30 por persona? ¿Y cuánto será eso en otro país? O sea, ¿a cuánto es equivalente? Entonces, a lo mejor yo pongo $30, pero a lo mejor en otro país eso puede ser una exquisitez con langosta, con etcétera. Por lo tanto, ya empezar a poner valores, o sea, que porque si voy a un restaurante alto, esto, a mí no me parece que ese no es el punto. El punto es que, ¿cuál es la razón por la cual yo te quiero llevar a eso? Si lo que yo te quiero hacer es tratar de ejercer una coerción sobre ti para que tú decidas en mi favor y por eso yo te trato de impresionar, eso está malo. Si yo lo hago porque yo me siento cómodo, porque siento, digamos, que una retribución honesta, yo lo voy a pasar bien, etcétera, o lo vamos a pasar bien, no le veo la dificultad. ¿Por qué? Porque en el primer caso da lo mismo si una cena de $100 o un McDonald's de 5. Si lo que yo quiero es obtener un beneficio de modo ilícito o modo tangencial. Esa es una cosa. El otro punto con el que tú partiste es, sí, efectivamente, hay distintas éticas en distintos ámbitos, y alguien podría decir, bueno, yo tengo un comportamiento ético. Bueno, la verdad que dependiendo de las áreas, tenemos ciertas normas relativamente ya estables. Por ejemplo, en el área biomédica, las normas son relativamente conocidas, al menos les deberían conocerlo todos los que trabajamos en esas áreas, hay criterios bien definidos. Pero en el mundo aparte, en el mundo general, yo soy un impulsor de lo que se llama, y lo mencioné muy brevemente en la presentación, lo que se llama la moralidad común, es decir, cuáles son los principios mínimos, básicos, que nos permiten relacionarnos entre todos los seres humanos, independiente de que yo tenga una cierta orientación política, social, sexual, etc. ¿Por qué? Porque esos son principios que afectan directamente la relación humana. Por ejemplo, el mentir. O sea, si yo me pongo como modo, el no mentir, es un principio que cruza toda la frontera, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no lo preservo, yo nunca voy a poder actuar sobre seguro en algo. Porque si es lícito el mentir, ¿cómo sé yo lo que tú estás preguntándome es verdad, Chenda? ¿O cómo sabes tú que lo que yo estoy diciendo es cierto? ¿Se entiende? O sea, por lo tanto, si se vive en un mundo en que la mentira fuese un elemento válido, sencillamente es invivible. O sea, tendríamos que caminar con la espalda pegada a las paredes, digamos, no hay otra forma. Así andamos, Gustavo. Pucha, ya, me deprimiste, digamos. No sé, pero no sé, pero vuelvo a insistir, hay un mínimo, que son los mínimos morales, que son transversales a todas las culturas, a todo el quehacer humano. Y al menos eso debemos tenerlos como norma básica, porque si no, la verdad que es invivible. Es Bueno, invivible. al menos tiene que ser el propósito de esta industria y particularmente si están los pacientes detrás, ¿cierto? O sea, eso es fundamental. O sea, yo creo que la razón de esto es este concepto de hacer bien, porque el destinatario final de lo que ustedes están haciendo, el destinatario final de lo que yo hago, de las decisiones que tomo, es una persona. Y más grave aún, ni tú ni yo sabemos el nombre y el apellido de la persona que va a ser destinatario de las acciones que tenemos. Por lo tanto, con mayor razón tenemos que ser más cuidadosos, porque estamos hablando de la persona en general, o sea, en lo más genérico. Entonces, es fundamental que nos comportemos siguiendo algunas pautas mínimas de entendimiento y de respeto. Bien, muchas gracias, Gustavo. Voy a hacer un par de preguntas más. Aquí hay una para Agustín que dice, ¿qué significa certificación MPD y quién está certificando hoy? Es el modelo de prevención del delito, de lo que yo les hablaba, este modelo que hay que incorporar en las organizaciones, y quienes certifican son unas entidades certificadoras que están los pueden buscar en Google, que ponen entidades certificadoras, modelo de prevención del delito, y ahí aparecen, están, digamos, avaladas por el Estado, en fin, tienen una serie de requisitos que ellos cumplen y ellos certifican.
Bueno, eso también es algo que recomienda la ley para los que no lo saben. No es obligatorio, como decía Agustín, pero también lo recomiendan. Y si es que, yo creo que tú tienes algunos datos también, si es que alguien necesita, a lo mejor los puedes compartir después Sí. por correo. Aquí hay otra pregunta para Gustavo que dice, ¿las organizaciones del área de la salud en Chile y en el mundo, sociedades médicas y científicas, organizan congresos, cursos, seminarios, donde la participación en sus distintas formas requiere financiamiento, perdón? La pregunta es, desde la mirada de la ética, ¿hay regulación de estos eventos? Es una muy buena pregunta, es muy atingente a la realidad de todos los que estamos en el ámbito de la salud, yo creo. Que yo sepa, en Chile no hay ninguna regulación al respecto. Gustavo se desapareció, parece. Sí. Sí, desde lo legal no, yo también creo que no la Desde hay. el punto de vista ético, yo me imagino que ahí hay que irse a las normas de la sana crítica y el sentido común, el sentido de, bueno, ¿para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es transmitir conocimiento y compartir con pares, no le veo ningún inconveniente. Ahora, si el objetivo es llevar plata en los bolsillos para después pagarle a algún ente dentro de la... Por supuesto que no es ético, no sé. Es como también... lo que nosotros hablamos mucho en derecho al respecto es cuál es el bien protegido. Normalmente las normas, tanto éticas, que se transforman en normas jurídicas, que es la que definitiva pone, como dicen en el fútbol, la pelota contra el piso, la que dice esto sí, esto no, es una norma que está regulada por una entidad, normalmente por los organismos del Estado, que tiene la fuerza para decirlo. Una vez que esa norma declara lo que declara, es porque protege algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona va a una entidad del Estado, ¿no es cierto?, y a través del lobby, ¿no es cierto?, que es esta reunión que busca obtener beneficios personales respecto de otros a cambio de regalías o a cambio de simpatía, ¿cuál es el bien protegido? La libre competencia, de que el Estado disponga de las mejores cosas, independiente de esa relación, sino que de acuerdo a lo que la cosa hace verazmente. Entonces, lo que muchas veces sirve para dilucidar esto es qué es lo que buscamos proteger, cuál es ese bien mayor que buscamos proteger para orientar si algo es ético o no es ético. Entonces, cuando a mí me preguntan esto de si un simposio o un seminario es o no es ético, bueno, vamos a ver qué busca. Porque si lo que busca, ¿no es cierto?, es compartir conocimiento, mejorar el estándar de vida de la humanidad, bueno, por supuesto que es ético. Ahora, si lo que busca es congregarse para, qué sé yo, desarrollar un gremio terrorista dentro de la medicina, qué sé yo, bueno, por supuesto que eso no es ético. Perfecto. Que lo que protege son cosas distintas, lo que busca son cosas distintas. Tengo otra pregunta para ti que me llegó al WhatsApp, que dice así, ¿es exigible y recomendable certificar el sistema de prevención del delito? Entiendo que hay abogados que aconsejan no certificar y en su reemplazo demostrar que se ha hecho inducción y capacitación. Sí, o sea, creo que yo te diría que dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Sí? Y cuán posible es que las personas que trabajan en esa empresa estén vulnerables a cometer ese tipo de delitos. Porque si es una empresa pequeña, familiar, en donde todos se conocen, más o menos todos saben lo que hacen, llevar todo el tema de tener una persona encargada, pagarle a un encargado, levantar el proceso, probablemente tiene costos que no compensan el riesgo. O sea, aquí volvemos, ¿cuál es el bien protegido? Es salir del riesgo de tener uno de estas acciones, donde además que puede ser una empresa que no tenga muchas lucas, entonces difícilmente le va a pagar cohecho a un empleado público para que haga algo si no tiene plata para tomarse la micro, así como para llevarlo a algo, una metáfora, ¿no es cierto? Que es muy distinto a una transnacional, ¿no es cierto?, donde las personas no son, es de una relación mucho más impersonal, que lo que está haciendo el gerente no tiene idea de lo que hace su gente, qué conversaciones tiene, cuánto presupuesto tiene, ahí es mucho más aconsejable. Entonces, de nuevo,
lo importante es que aparezcan estos administradores ejerciendo, ¿no es cierto?, sus facultades, sus funciones, ¿no es cierto?, con altos estándares de cuidado al respecto. Esto es el óptimo. Yo te diría, ¿sabes qué? Es el óptimo porque en el fondo te da como patente de corso, decir, oye, estoy certificado, tengo todos los procesos, tengo un personal contratado. Pero también veamos la realidad de la empresa, las posibilidades que tiene la empresa y las posibilidades que tiene esa empresa de cometer el delito, porque si es una empresa que vende ropa en una tienda, probablemente la probabilidad de contratar con el Estado o de hacer malversación de caudales porque es depositario de la confianza de la fe pública es prácticamente imposible. Entonces todo eso hay que ponderarlo a la hora de definir si es aconsejable o no. Perfecto. Un último detalle respecto a la ley 20.393, que se refería particularmente a la relación con empleados públicos. Yo entiendo que ahora se extendió eso también al sector privado, ¿verdad? ¿Cómo así? Que la ley 21.000 algo también extiende los mismos riesgos de soborno o de mal hacer, digamos, con el sector privado, que antes no estaba incluido en la 20.393. ¿Estoy equivocado yo? Porque me pareció leerlo. No, sí, sí. O sea, obviamente que no necesariamente es con el Estado. Lo que pasa es que con el Estado es más sensible. Sí, claro. Porque el Estado está mucho más expuesto a eso. Obviamente que son delitos que aplican. Los delitos que ahí se mencionan, salvo el cohecho, los otros pueden ser públicos y privados, no necesariamente, de hecho, todos los de la ley de pesca, el de coronavirus, todos de privado. Lo que pasa es que esto donde más se ha visto es con entidades del Estado, porque normalmente las empresas toman acuerdo, dicen, oye, ¿sabéis qué? Oye, bájate el precio, súbete aquí, dame una cosa, dame otra y no pasa nada. Que es muy distinto en el Estado, que es el funcionario, que es el que tiene poder. Correcto. Perfecto. Yo creo que, bueno, este tema da para mucho. A lo mejor hemos dejado alguna pregunta sin responder, pero hay otras que se fueron respondiendo entre las demás. Yo les quiero agradecer, Agustín, Lucho, Gustavo, por esta participación y por preparar esta presentación especialmente para APIS, que es relevante para la organización, es relevante para todos las personas relacionadas con o del ámbito de la salud. Y yo invito de verdad a todos a reflexionar un poquitito, porque creo que si revisamos un poco esta presentación, va mucho más allá que la ética en la salud, va también hacia nosotros como personas, como seres humanos. Así es que creo que hay harto para pensar. Y bueno, les agradezco nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que haya sido una oportunidad de aprender algo nuevo, de conocer un poquito más de la ética en nuestro ámbito y que podamos seguir trabajando en el tema. Muchísimas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Bye, bye. Gracias a ti.